Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que después de la ceremonia en forma tradicional abrimos para compartir. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante por favor. De los que están presentes aquí en la sala, en el santuario de la casa sede de la red GFU o de los que están por videoconferencia internacional. Sí, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días. A todos. Maestro, esta semana que evoca al maestro Jesús, también yo quisiera saber, el maestro nos mencionaba que en esta era iba a haber una crucifixión física, sino moral. ¿Esa crucifixión moral ya la pasaron los maestros o todavía va a haber algo al respecto? Son varias crucifixiones que... ¿Qué significa la crucifixión? La crucifixión es que no te puedes mover ni para la derecha ni para la izquierda. Tienes que aguantar las injurias, las traiciones, lo que realmente duele. Duele en el alma, sobre todo inclusive gente cercana o gente de otro ser humano. La cruz es cuando el espíritu se manifiesta y se apega a la materia. Lo que quisiera a veces la gente que te intenta crucificar es o que te murieras o que te doliera para demostrar que son más fuertes que tú, que saben más que tú, que tienen el control de todo. Y lo que tiene que hacer el iniciado es soltarse de la cruz, aprender a caminar sobre las aguas. Y volar cuando sea necesario. Duele, duele. Lo tratas de comprender y asimilar también. Es cuando no te puedes mover o no te dejan moverte. Pero hay algo más allá que las convencionalidades humanas, que las rencores, resentimientos humanos. Tiene que una persona tenerlo dentro para proyectarlo al otro. La gente que hace eso sufre. Y uno tiene que también entender eso. Aparentemente se liberan de su dolor, pero luego les va a doler más. Cuando tú reincides en algo, es un vicio, es algo que te daña a ti mismo y lo proyectas a los demás. Hay veces que también sucede un proceso, que cuando hay una luz, si los demás no generan luz o no se identifican con esa luz, van a generar sombras en forma natural. Las envidias, los celos, los privilegios, las primogenituras falsas, de título pero no de hecho, son las que provocan ese tipo de crucifixiones. Pero el iniciado tiene que sacar aprendizajes y seguir adelante. De hecho, hasta de las enfermedades puedes sacar aprendizajes. Tu sistema inmunológico puede enriquecerse. Es el sentido profundo de las crucifixiones.
El otro puede tener la intención de lastimarte, de disminuirte, de castigarte, de lo que sea. La pregunta es cómo y en qué actitud tomas eso. Y eso se tiene que sentir, ¿no? La cabeza no es suficiente. El maestro Estrada, su camino fue lleno de traiciones, de gente que quería demostrar que era más que él, de gente que quería desplazarlo porque les opacaba su luz, como dice por ahí. Maestre Laferrier también. No crean que el maestre Laferrier fue así un superstar. En Venezuela le fue muy fuerte por sus declaraciones directas y claras. O sea, hubo grupos de masones, grupos de rosacruces, grupos de la política, grupos religiosos que fueron contra él. Y dentro de la misma misión había gente que lo despreciaba. El maestro Estrada lo sostuvo. No fue fácil lo del maestro Laferrier. Tuvo momentos muy importantes en el ARRAM, pero no. El maestro Laferrier sí le preguntaban, contestaba. Aunque no estuvieran de acuerdo los otros. No jugaba la política. Porque no me conviene, porque si me hay que poner cara bonita y para que estar. No. El maestro Laferrier, yo sé que en Australia y sé que en Venezuela, por hablar directo, claro, sin rodeos, tuvo bastantes enemigos que lo que hicieron hacer daño. Hasta su propia esposa, la que fuera su esposa, que ya desde el Arram de Limón ya estaba la separación. Ella había cambiado. Ella cambió. Ya no quería la misión, quería aprovecharse de la misión y hacer lo que le daba la regalada gana. Entonces el maestro de Laferrier dijo, pues hazlo, pero no cuentes conmigo, yo voy por otra cosa, yo he venido aquí a otra cosa. Así habíamos venido los dos, pero ella cambió. Y luego se le vuelve y hasta lo demanda judicialmente en Nueva York. Y lo pone en ridículo y él cayó. Ese aprender a callarte es, doloroso. Sabes por qué lo está haciendo, pero pues que el otro haga lo que tiene que hacer, yo hago lo que tengo que hacer y ya. No es fácil, se siente y duele, pero sale uno adelante y debe salir uno fortalecido. Esas crucifixiones no deben acabar con el iniciado, deben hacerlo más fuerte. ¿Por qué? Porque está más seguro quién es a lo que viene y menos se deja mover por los convencionalismos de los demás. Son movimientos de partidismos los que hacen ese tipo de cosas. El iniciado tiene que salir mejor de cada prueba. Como dice, no peor, sino con la conciencia más clara, como de una enfermedad. Si una enfermedad la sabes aprovechar y la comprendes, sales más fortalecido, no menos. Te postras en el hecho, ¿verdad? Es una expresión, es algo así, es una crucifixión, no te puedes mover ni para allá ni para acá, tienes que aguantar. Pero aguantar no es de resistencia, es de transición. Sabes que es un paso, es un tránsito. Pero hay veces que parece que se va a quedar ese tránsito. Pero pasa. Pero una cosa dice la razón y otra cosa dice el alma. Convencer al alma no es tan sencillo, ¿o sí? No. El alma es la que nos tiene que convencer, ¿no? El alma sabe. El alma sí, pero el alma siente y ahí están los sentimientos y duele cuando alguien que tú tenías aprecio es el que viene y te niega, te traiciona. ¿Sí?
Es parte del proceso para que un día te desapegues. Pero consciente, sin rechazo. Comprendiendo la razón por la cual hacen los demás lo que hacen. Y lo que tienes que hacer tú porque te toca hacerlo así. Entonces las crucifixiones es... Dos cosas le duelen al ego y lo crucifican. Le duele el sufrimiento y la muerte. Y hay que trascender eso. Y se va pasando por diferentes niveles de experiencias para eso. No solo es el positivo, 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 positivo. A veces hay que sentir sufrimientos, dolores, oscuridades para trascenderlas, para crecer, tener experiencias de todo. Hay gente que piensa, voy a leer puros libros en positivo, voy a leer puros libros. Y luego sales y no, la vida no es así. Entonces hay algo que evadiste, hay algo que no viste, hay algo que no sentiste. Y la vida te lo presenta. Como compensación al aprendizaje que necesitas ir desarrollando. No son venganzas divinas, son temas humanos, pero que hacen en el que tiene conciencia acrecentar su luz, su confianza, su amor, en vez de destruirlo o dejarlo medio muerto, ¿sí? Resentido. Sería el desastre, pero a veces sucede también. A mí el maestro Machelli un día me dijo, usted tiene la facilidad de provocar envidias. Aguántese. Y trate de no provocarlas porque le vienen bastantes. ¿Verdad? Uno lo provoca consciente o inconsciente y bueno, pues uno tendrá que trabajar eso, ¿no? Tengo Marte en las 7. Capricornio. O que, pero lo tengo muy bien aspectado. Tengo sextil a la Luna, en sextil a Venus. ¿Sí? Lo tengo bien aspectado, pero... ¡ay! Desde niño hubo gente que siempre me quiso provocar, pelearse conmigo. Yo no los provocaba, pero me iban a provocar para que yo me peleara con ellos a la salida del colegio. Porque era el más alto, por lo que fuera. Y ya me aprendí a defender. No, yo nunca fui a provocar a alguien, pero llega un momento donde sí me tenía que defender para que me respetaran. ¿Sí? Y sí, pasé de toda primaria y secundaria fue así. Tenía unos 10 o 20 peleas por año. Porque había gente que estaba con ganas de molestar. En la GFU pues también, pero no, ya acá en la GFU lo toma uno más diferente. Ya no me defiendo así. Sino casi ya soy medio inmune a eso un poquito. Bueno, entonces, mi maestro me advertía, aguántese, si usted él, y dice, yo también, no te creas. He tenido muchos enemigos gratuitos, como se dice, ¿no? Pero bueno, hay que sacar aprendizaje en vez de quejarse. Las crucifixiones son para resucitar con más fuerza, con más claridad. Las pruebas son para eso, no para una venganza divina. Es una oportunidad de acrecentar la luz, de tener anticuerpos ante ese tipo de cosas, poco a poco. Pero bueno, es parte del show, de la obra, y cada personaje ocupa el lugar pues, que tiene que ocupar, aunque lo haga consciente o inconsciente.
A lo mejor otras personas dirán que yo les tengo envidia, pero pues no sé de qué. Yo en realidad, en lo personal, soy retraído, en lo muy interno. Ante la responsabilidad, no, pero yo personalmente sí. No me gusta andarme comparando, ni provocando nada, ni hacer campañas contra nadie. Eso no me va. No es de niño. Pero cuando hay que entrarle, pues le entramos. Pero hay que entrarle con altura para no enredarse con eso. Aprender y seguir adelante. ¿Algo más? Sí, hermana Gloria, buenos días. Honorable Sanchela, honorable jerarquía, queridos hermanos todos. El Maestro Jesús, recuerdo que leí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Físicamente, probablemente lo lastimaban, pero él, en su espíritu no lo pudieron lastimar. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, perdónalos en lo físico, perdónalos que no saben lo que hacen. Ahí yo considero que pues se está dando cuenta, ¿no? de la ignorancia o algo así, entiendo, maestro. No, él se afirmaba en su conexión superior. Vuelvo a decir que cuando uno lastima a otro es porque anda lastimado adentro. Si uno lastima a una mujer es porque la mujer de adentro uno no la respeta, no la valora. Igualmente al otro lado, los hombres, digo las mujeres. Proyectamos continuamente lo que llevamos dentro. Pero ante la muerte y el sufrimiento, el maestro se identificó con su fuente. ¿Qué significa en tus manos? Toda la confianza. Me dejo. Haz. Guíame. O sea, es rendirse ante la inteligencia superior. Las manos son una continuidad de la mente, los brazos. Por eso pueden hacer tantas cosas. Entonces, es un poco lo que decimos al final de la ceremonia, bastante. Que se haga tu voluntad y no la mía. Confío, me entrego. ¿Qué significa me entrego? No hago resistencia. Alcanzar esos estados de no resistencia es todo, o transparencia, si le queremos decir así, es todo un trabajo interior ante las dificultades de la vida. Que no te generen el apretón de vísceras. ¿Eh? Transparencia. En lo personal. Algo más. Sí, esas palabras son expresión de un estado de conciencia más que humano. Porque lo humano sería otra cosa, lo normal. No decir natural, sino lo normal, sería otra cosa. No sé quién estaba ahí para grabar eso. Además, eso no se grita, se dice al interno. O sea, yo también tengo una mente un poco... Pero sí checa. Pero amarra. Yo lo que les quería decir, a mí me amarra. O sea, perfecto. Expresa un estado de conciencia. Más allá que si lo dijo así o no, y luego las traducciones del arameo al
al hebreo, al griego, y luego al latín, y luego al español. ¿Y cuál español de qué época? Y bueno. Pero tiene que haber sido la Magdalena o la Virgen María, una de las dos. Porque la mujer ante el dolor del amado no se despega. ¿Sí? Es más, es lo que yo pienso. Pero no lo sé, pero sí coincide que eso refleja un estado de conciencia, de haber transitado la condición humana y haber alcanzado esa glorificación en su resurrección. Recordemos que esta semana es muy controversial, según los historiadores. En realidad, aquí en la GFU no celebramos ni reconocemos, simplemente que es una tradición que se celebra estos días. Pero más que yéndonos a la festividad o a las peregrinaciones y otras cosas que se hacen por estas fechas, al sentido profundo. Ese domingo lo acababan de decir, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Y ya para hoy martes, miércoles, mañana, ya lo estaban mandando a la crucifixión. El pueblo, guiado por los falsos maestros o ancianos, porque le tenían envidia, porque no podían curar, porque la gente no reconocía en ellos lo que reconocían en Jesús. O sea, realmente provocó muchas envidias y recelos, ¿o no? Pues claro. Sin tener nada, tenían todo, sobre todo la confianza en sí mismo. ¿En qué? En quién era y a lo que venía, por voluntad superior. Se entregó desde el principio. Entonces, conocía la condición humana, él lo predijo, que lo iban a negar, que el grupo político y el grupo religioso imperante ahí, pues lo iban a tratar de sacar del juego. Y resultó que trascendió la historia, más que cualquiera de ellos. Todavía los hubiera, como dice Gracia cuando llegó a España, una expresión muy de España, ¿sí? Cochina envidia. ¿Eh? Envidia cochina. Sí, pues claro que le tenían los políticos y los ancianos. Cuidado con eso de que ya nada más anciano quiere decir sabio. Anciano también quiere decir apegado al poder. Anciano quiere decir traidor de sus principios. A veces, disculpen. Una persona, como dicen, un anciano refunfuñón y frustrado. Yo estoy hablando cosas fuertes, pero a veces puede ser. Nadie se escapa hasta que se escapa de eso. Cualquiera podemos pensar que el otro, las envidias. Pero cuando uno lo ve, como les digo, en el largo plazo, dice, ¿en qué lío se está metiendo? Está negando la luz, entonces quiere decir que va a vivir en la oscuridad, y en la oscuridad se sufre. Por eso decía, no saben lo que están haciendo. No solo me está negando a mí, a mi persona, sino está negando a quien me envió. Como decía, maldecir al Espíritu Santo, caray, no te metas con eso. Porque eso mismo vas a vivir, lo que estás negando. En fin, pero la enseñanza iniciática saca luz aún de todos estos acontecimientos. No hace una tragedia, no hace una escenas de horror. Yo, por ejemplo, la última película esa de Gibson,
Yo no la fui a ver porque era un horror eso, un terror. Y ay, no, era un sadismo y masoquismo estar ahí. No me interesaba. O sea, yo, el Cristo, me quedo con su andar, como decía Serrat, ¿sí? No el de la cruz, sino aquel que caminó sobre la mar. Eso a mí siempre me inspiró desde la primera vez que lo escuché de Serrat. Y en realidad no es de él, pues es parte de la historia de la enseñanza, ¿no? Es de Machado que lo toma y con un sentido altamente inspirador y no altamente tragedioso y de horror, porque hay escenografías aquí en México y en España y en muchos lados que realmente son escenificaciones de horror, ¿sí? De culpas, de expiación, de sangre, ay Dios mío. Pero ¿cómo el Cristo vino a eso? Vino para que nos liberáramos de eso y estar por encima de eso, pero no para estarlo recreando de esa manera. Entonces, sí celebramos la entrada de Cristo a Jerusalén y su resurrección. Y lo que haya pasado en medio, pasó. Lo más importante es el resultado. Así cuando nosotros pasamos por una dificultad, pues la pasamos. Lo importante es el resultado. Caemos en el resentimiento, en la frustración y en la depresión, o en un fortalecimiento de nuestro espíritu. ¿Sí? Adelante, sí, muy reverendo, gracias. No, sí puede acercarse. No, es que si no, no le escuchen. Buenos días. Si pudiera leer lo que salió hoy, que justo para mí es el meollo de lo que el Cristo vino a recordarnos. Que Dios es uno. Pero es que yo nunca lo había escuchado así. Si lo pudiera leer lo que salió, nunca lo había escuchado así. O no se acuerda. Es lo mismo, pero expresado por otro evangelista. Y era para ir a provocar a Jesús, para ver dónde lo agarraba. Pero miren, ya estaba recorrido, ya sabía lo que venía la gente. Es que se siente cuando alguien te quiere meter en, ¿cómo se dice? En aprietos, ¿verdad? En aprietos grandes es la crucifixión. Dice, no es... A ver, voy a leer antes para agarrar toda la onda, ¿sí? Entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es Dios, siempre. No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegando uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, en ese diálogo, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente.
y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, semejante. No es diferente, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mucha tarea. O sea, llegar a amar a tus enemigos, como decía, o también en otra parte, comprenderlos y tú liberarlos por ti, pero que la vida, tú no puedes liberar de la vida a lo que le toca vivir al otro. Marcos 12, 27, 28 y 29. Es Marcos 12. O sea que amar, como dicen, no es lo mismo amar a Dios en tierra de indios, es una expresión mexicana, ¿verdad? Cuando te están atacando, a ver si te acuerdas de Dios. Cuando está el enemigo, a ver si te acuerdas de Dios. Claro, pues cuando tú te estás metiendo en el territorio de otro, pues no esperes otra cosa, ¿no? Es un chorro, ¿verdad? Claro, sus tierras. Ok. Ah, ok. ¿Sí? Donde ellos vivían, comían, existían. Y bueno, hay gente que se siente que le quitas la confianza en ellos. Pues les da mucho coraje. Pero bueno, las comparaciones siempre no ayudan. Son diferentes. Ahora hay que ver los símiles y las diferencias y dejarlo así. Bueno, ¿alguien más desea compartir algo, decir algo? Sí. Bueno, nada más una cosita, sí, pásenle. Nosotros en los horóscopos podemos ver esas cruces. De hecho, el aspecto más difícil es una gran cruz que se puede vivir. Son crucifixiones, son situaciones donde la única salida es hacia arriba, trascendiendo. Sí. Pues ahora, buenos días maestro, buenos días a todos. Ahora que estamos hablando de personajes, también quisiera preguntarle sobre Moisés. ¿Realmente se abrió el mar? Bueno, va a decir que no estuvo ahí, pero... No hay notarios y hay selfie ni nada. ¿Y a qué grado iniciático llegó Moisés y por qué no entró a la tierra prometida? Bueno, el Mar Rojo no es un charco. No, es la continuidad del Índico, del Océano Índico, o sea. Hay algunas versiones de que esa apertura del camino, ese trascender el obstáculo, puede ser entendido de muchas maneras. Y que los egipcios no pudieron pasar por una circunstancia posiblemente natural o sobrenatural, como hay gente que lo quiere ver. No me quisiera meter en esas interpretaciones, porque son varias. 3 por lo menos yo conozco. La literal que yo me creía que sí, pues levantaba la vara y se abría el mar, así como en las películas, ¿verdad? De Moisés, y los 10 mandamientos, y aguantaba, quién sabe qué, el agua, ¿verdad? Y ellos pasaban y no se atoraban ni en los charcos, y les quitaban los pescados, ¿sí? O sea, es un poquito como imaginación. Recuerdo que una vez un niño, yo lo escuché, dijo,
Creo que antes escribían de una manera, pero ahora lo podemos escribir de otra, como un niño de 12 años. Se vuelve muy ingenioso. Y dijo, ahora eso se puede hacer, pero con alta ingeniería, con bulldozers y con no sé qué. Se imaginó todo un armado aquí, de que ahora se decía con tecnología, ya no con la vara de Moisés. No. Es que representa el dejar atrás el sometimiento del pueblo judío y liberarlo, pero resulta que no se liberó porque estaba atado a sus propios apegos, al placer, desenfrenado, a la adoración de Baal, etcétera, etcétera. Y por eso anduvieron 40 años en toda esa área después de lo que es el canal de Suez, después de ahí, por ahí debe haber pasado Moisés. Pero es que hay aspectos históricos, simbólicos y trascendentes. La pregunta es ¿cuándo abrimos nuestras aguas y transitamos por ellas sin que nos mojen? Ahí está el tema. Es el paso. Y bueno, pero atestiguar como un hecho histórico es, no hay fundamentos, excepto que fue narrado, no sé por quién, a lo mejor por el mismo Moisés, pero había que narrar las cosas como épicas o como grandes aventuras para que la gente creyera. ¿Me explico? A la gente háblale de símbolos y en los planos superiores y no te entiende. Háblale de cosas que le pasan, que le suceden, o alguna cosa sobrenatural y entonces despierta un poco la fe. Se habla mucho de que estos libros fueron escritos por colegios de rabinos, pero tenían también bastante imaginación para hacer creer al pueblo, pero dejaban el rastro de lo que realmente significaba en la Kabbalah. Y no se iban por el acontecimiento externo. Había reglas para construir, para hablar de lo que sucede en los planos superiores y no solamente una aventura como una película de gran producción. Es lo que yo podía comentar. ¿Y por qué no llegó la tierra prometida? ¿Por qué no entró? Porque golpeó la piedra. Primero él había matado a un sirviente del faraón. Y dos, o sea, tenía una deuda kármica. Pero la que está más directamente, y hablaba mucho el hermano mayor de ese paso, es que cuando estuvo frente a la piedra y tenía sed, le pidió a la piedra que le diera agua. Es el poder creativo del quinto chakra. Y no le dio, porque le exigió el agua. Golpeó la piedra. Y a la voluntad divina no la puedes golpear y entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es la Jerusalén celeste. No la terrestre. Es el lugar de paz, de encuentro de todo. Jerusalén significa el lugar de paz. Y no pudo entrar ahí porque las entrañas le habían dominado. Quiso imponer su ego sobre la voluntad de Dios y ahí falló. Si tú le exiges a la piedra que te dé y no te da y la golpeas porque no te dio, es porque no entiendes la voluntad superior. No estás conectado a esa fuente. Estás en frecuencia de exigencia, ¿no? El ego, no la trascendencia. No aceptar la voluntad superior. Que de todo lo que sucede tienes que generar un aprendizaje.
Moisés golpeó la piedra. Como en este momento Se rebeló contra la voluntad superior. El iniciado que se rebela contra la voluntad superior y manipula las cosas o quiere manipularlas, pierde mucho, se cae. La caída, la soberbia, el orgullo. ¿Cómo tú no me das agua? No sabes con quién estás hablando. ¿Eh? Tú no te tienes que arrodillar. O sea, todas esas cosas que pertenecen al ego, a la complejo de inferioridad del ego, que se quiere hacer grande porque se siente pequeño. El fondo es ese, ¿eh? Que cuando nos queremos hacer más grandes de lo que realmente somos, es que se llama así, complejo de inferioridad. Es un miedo interior. Eso no te permite estar conectado a la fuente, a la luz. Jesús no rechazó la crucifixión. Sabía lo duro que iba a ser, pero no la rechazó. Aceptó la voluntad superior, cumplió lo que decía. Aún yo lo sigo amando, aún lo sigo con todo mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi todo, mis fuerzas. Aún en el momento de que estaba pasando eso. Eso no es fácil, ¿o sí? Tienes que tener una identificación y un haber transitado por la vida donde has tenido poco a poco experiencias que te liberan de tu propio ego. Y no el ego te trata de someter a ti o a los demás. En la escala de las funciones o realizaciones del gran sendero, Moisés ocupa el 5º grado, hasta ahí. Porque él trajo la ley divina. Pero cuando le tocó cumplirla, su ego le ganó. ¿Ponemos? ¿Sí? Le ganó porque se sentía algo que estaba pendiente. Te necesitaba experiencias para eso. Logró hasta una parte. Pero puedes perder todo, ¿no? Si no logras comprender tu error. Hay gente que nada más un poquito antes de la muerte se da cuenta, hay gente que ni ahí se da cuenta. Su ego, su orgullo, su soberbia es superior a su misión, a lo que la vida te presenta. Por eso el iniciado no pide nada, por eso el iniciado aprende a aceptar la condición que le ofrece la vida. Y no se va, no tiene casa, no tiene nada asegurado, es un peregrino. Pero es un símbolo también que condujo al pueblo hacia la libertad, ¿no? O sea, pero él no pudo pasar. Bueno, pero hay que ver. Eso es lo que marca la tradición, que expresa el hermano mayor. No estoy diciendo de cosecha mía. No pudo pasar porque golpeó la piedra. No aceptó la voluntad superior. Y el que se trata de evadir y se va a su casa y sus riquezas y sus cosas y el poder y el apego, no logra. Como estado de conciencia, independientemente de las cosas que se ponga solo, que le pongan, no logra trascender. Esa es nuestra historia, de los que sí trascienden y los que no trascienden. Hay que hablarla. Pero al final de cuentas, la última palabra es divina. ¿Quién sí, quién no? No es. Nosotros somos observadores y aprendices. Ok. Muchísimas gracias y que pasen muy bonito día. Adelante. ¿Cómo están? Que no se escuchó casi a nadie acá del Zoom. Buenos días. Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Eh? Bonito día. Muy bien, muchas gracias. No, Bonito día. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, no los maestra, escucho. Sí, se escucha muy bien. ¿Quién sabe qué pasó con el sonido?
Se escuchó muy pues bien. es que se fue la onda. A nosotros no, maestro. A ver, perdón. Y yo, ahora sí. Bonito día, maestro. Se apagó solita la bocina. Es que Pues, es hora Pero por sí se eso. escuchó. Con usted. Sí, Es qué que bueno. ya era hora. Se escuchó Yo no los perfecto. escuché a ustedes. Estuvimos A atentos. nosotros Ya sí, mañana. maestro. Bonito día hasta mañana. Un abrazo a todos. Bueno, maestro, Igual, gracias. igual. Hermoso día. Gusto en verlos. Gracias. Igualmente. Ahora se congeló la pantalla. Gracias, Y a cada uno, y le está como le está yendo, aguántese y aprovéchelo. Gracias, maestro. Nada de Un abrazo. porque a Buen día a mí, todos. yo no. Gracias. Bueno, Muchos ya estamos Un curtidos, abrazo. maestro. diga eso y va a ver la que le va a venir. Ay, no, borrado. Bueno. Hasta ahorita vamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Esa Sí, es. cuando uno lo habla es peor, lo sé. No, pero No, se cumple Ahí la vamos, palabra de nuestro Macheli. Aguántese. no, bueno, ya quedó Muchas borrado. Gracias, maestro. Todas. Gracias, hermanos. Gracias, maestro. Besitos a todos. Besitos. Muchas gracias. Buen día, Uno para maestro. usted. Gracias. Conste que ni el abrazo ni el beso lleva coronavirus, ¿eh? Nada de eso, nada de eso. Nada de eso. Gracias. Será una inyección.